Recording in progress. Hola, buenas tardes chicos. Bueno, hoy nos va a tocar hablar de técnicas de estudio de evaluación fetal, de salud fetal. Cuando nosotros hablamos de técnicas de evaluación de salud fetal, ¿por qué tenemos que conocerlas? Tenemos que conocerlas porque básicamente son técnicas que nos van a permitir, como bien lo dice su nombre, evaluar cuál es la salud de ese feto, sobre todo en aquellas pacientes con comorbilidades. Incluso en pacientes que teóricamente no tienen comorbilidades, pero que por alguna causa a nosotros nos parece que deberíamos estudiar esa salud fetal, y también para aquellas pacientes sin comorbilidades que están acercándose al final del embarazo o que están entrando en lo que sería en la etapa de prolongación del embarazo. Entonces, siempre que yo voy a, digamos, perdón, que yo voy a determinar en la interrupción de un embarazo, sobre todo al final del mismo, o bien en algún momento, debo realizar o llevar a cabo alguna de estas técnicas. Entonces vamos a compartir mi pantalla. Espero que la vean. Entonces, bueno, técnicas para valorar la salud fetal. A ver, comencemos. ¿Qué son entonces? Son una prueba de bienestar fetal. Es la evaluación del crecimiento y la vitalidad de ese feto durante el embarazo y el trabajo de parto. Estas pruebas, como yo les había dicho, podemos hacerlas durante el embarazo. Habitualmente se hacen durante el embarazo, pero también podríamos llegar a realizarlas y a necesitar realizarlas en el trabajo de parto. ¿A qué llamamos diagnóstico prenatal? Se entiende por diagnóstico prenatal, como bien dice aquí, el conjunto de pruebas diagnósticas que llevamos a cabo durante el embarazo para identificar la presencia de posibles defectos congénitos en el feto o bien factores de riesgo maternos que podrían requerir controles estrictos a lo largo de la gestación. Y el diagnóstico precoz de cualquier defecto congénito posibilita la adopción de medidas. Hoy en día tenemos la posibilidad de realizar tratamientos intrauterinos, o sea, cirugías intrauterinas para poder convertir o arreglar ese tipo de defecto, o incluso también estar preparados para que, digamos, en el momento del nacimiento poder actuar rápidamente sin necesidad de pérdida de tiempo, como en los casos de los defectos de esófago, las atresias esofágicas, los problemas a nivel del diafragma, que son patologías que no se suelen poder resolver durante la gestación, pero sí inmediatamente una vez que ha nacido el niño. ¿Cuáles serían los métodos entonces más utilizados o más conocidos de evaluación de salud fetal o de valoración de bienestar fetal? Tenemos métodos clínicos y tenemos métodos instrumentales. Dentro de los clínicos, esperen, voy a poner el puntero. Dentro de los clínicos vamos a tener ganancia de peso, la altura uterina, los movimientos fetales perceptibles, o sea, los que yo percibo durante el control prenatal, la ocultación de los latidos cardíacos fetales y el movidograma, que es una técnica muy vieja pero muy útil y muy fidedigna a la vez. Dentro de los instrumentales vamos a tener la amnioscopía, ahí vamos a tener amniocentesis, biopsia corial, cordocentesis, que son para patologías específicas, la ultrasonografía, el perfil biofísico y el Doppler, y la cardiotocografía. Movidograma o autocontrol de los movimientos fetales. Esto es lo más viejo, pero sin embargo hay que hacerlo y es de buena técnica obstétrica, aún en pacientes sin comorbilidades o sin patologías asociadas a su embarazo,
realizarlas a partir de las 30-32 semanas. Se puede iniciar, entonces, como estábamos diciendo, entre las 30 y las 32 semanas. La frecuencia del control es diario, generalmente se eligen 30 minutos a 1 hora postprandial. En realidad, ¿por qué 30 minutos a 1 hora? Generalmente nosotros decimos 30 minutos. Cuando llegamos a los 30 minutos, si no se cumplieron o no se contaron la cantidad de movimientos que consideramos adecuados, que son 4, entonces podemos extender este control a 1 hora. ¿Está? Ahí debería ser satisfactorio con 5 movimientos. Postprandial siempre, o sea, siempre la mujer tiene que comer y después ella se hace el control. Se contraindica en embarazos múltiples, en malformaciones incompatibles por la vida, porque obviamente yo no voy a hacer una evaluación de salud fetal si tengo un feto con incompatibilidad vital. Y la gestante debe encontrarse en decúbito lateral izquierdo durante el estudio. O sea, comió, terminó de comer, no debe acostarse, sino semisentada y en decúbito lateral izquierdo para no presionar las grandes arterias. Entonces, este sería un ejemplo de un movidograma. Yo le tengo, chicos, esto yo tengo que escribirle a la paciente, en un papelito, en un cuadernito, donde sea, y ella me tiene que traer esto escrito también. Entonces, desayunó, hizo, siempre con palotes, 3 movimientos, 4, 3, y miren en la cena. Generalmente es muy común que se muevan mucho antes de que se vaya a dormir la mamá. Podemos tener esto, y esto nos tiene que preocupar levemente, pero si hay movimientos buenos en alguno de los otros momentos, quiere decir que está todo normal. ¿Por qué? Porque el feto duerme. Entonces hay momentos en donde no va a despertarse, no se va a mover aún cuando lo estimulemos. Fíjense, perdón, observaciones. Yo siempre pongo esto, ¿por qué? Porque en observaciones lo que puedo decir, por ejemplo, más allá de registrar, se movió poco, tuve cefalea, no se movió nada, como en este caso, fíjense, acá no se movió nada, pero también aquí en observaciones podría poner, por ejemplo, la mamá, tuve presión alta, tuve presión baja, la glucemia fue muy alta, la glucemia me bajó, me mareé, me caí, tuve un accidente, etc. Porque eso sí también va a afectar a los movimientos fetales. La amniocentesis consiste en la punción y aspiración del líquido amniótico a través de la pared abdominal materna. Hoy en día se hace con seguimiento ecográfico. En mi época nosotros no teníamos ecógrafo, digamos, permanente, entonces lo teníamos que hacer con la semiología obstétrica. Buscábamos el espacio libre de cuerpo del feto, buscando entre los miembros generalmente, y ahí es donde punzábamos. ¿Qué es lo que queremos evaluar cuando hacemos una amniocentesis? La madurez pulmonar fetal, la salud fetal en caso de incompatibilidad de RH, el estado fetal en los casos de hidrops probable, o sea, cuando hay una incompatibilidad de RH, y tener en cuenta que cuando yo hago una amniocentesis en caso de una incompatibilidad de RH, lo que se debe hacer es colocarle a la madre la inmunoglobulina anti-RH para evitar justamente la isoinmunización. Esto es muy importante que tengamos en cuenta. Yo no puedo realizar ningún tipo de técnica amniocentesis o técnica invasiva uterina en una paciente RH negativa sin protegerla con el antígeno, con la inmunoglobulina anti-RH, porque puedo provocar la isoinmunización de esa paciente y del feto. Entonces, el objetivo, determinar madurez pulmonar fetal, bienestar fetal, buscando por ahí líquido meconial, amnionitis, isoinmunización RH, malformaciones fetales, y también se puede utilizar como método terapéutico en polihidramios. ¿Cuáles serían las complicaciones? En general son muy infrecuentes y están hechas como corresponden.
puede ser la sensibilización, si yo, acuérdense de lo que hablábamos, la inmunoglobulina anti-RH, si yo no le coloqué y estoy haciendo lo que se llama un test de Lille, que ya van a ver más adelante, puedo generar yo con iatrogenia la isoinmunización. También, o la sensibilización, digamos. Punción placentaria, punción funicular, punción fetal, desencadenar dinámica uterina, infecciones, o sea, son cosas que podrían pasar y que no siempre son inocuas. Bueno, miren aquí. Generalmente busco, ven lo que les digo, busco el espacio donde están los miembros, porque ahí es donde voy a tener probablemente más cantidad de líquido y libre de la presencia del feto. Y tengo que atravesar con una aguja larga y pinchar la bolsa amniótica, que sería esta. ¿Está? ¿Puedo romperla? Puedo romperla. ¿Es frecuente? No, no es frecuente. En este caso, con un feto más chiquitito, por ahí estoy viendo algún tipo de problema, sobre todo RH. Amniocentesis para evaluación de maduración pulmonar fetal. Ojo con esto. Tenemos, ¿para qué o qué busco? ¿Qué voy a analizar? La relación lecitina-fingomielina y el fosfatidilglicerol. Para hacer la relación lecitina-fingomielina se centrifuga el líquido amniótico, se provoca la precipitación con acetona del líquido y se realiza la determinación densitométrica de la lecitina y de la fingomielina. La relación de 1.5 a 2 me está hablando de que hay una dificultad respiratoria ligera. Lo ideal es que sea superior de 2. Esa relación tiene que ser superior a 2. Si empieza a bajar, es porque podemos estar teniendo dificultad respiratoria, o sea, hay inmadurez, digamos, respiratoria. Y el fosfatidilglicerol se realiza con pruebas rápidas de aglutinación inmunológica, y lo que aquí yo busco es la presencia de fosfatidil. La ausencia de fosfatidilglicerol determina la probabilidad de que el feto al nacer sufra una dificultad respiratoria. Es más específico, también es más caro, pero es más específico y es lo que nosotros tenemos que saber. ¿Qué buscamos entonces? Presencia de fosfatidilglicerol para saber que estamos tranquilos. La ausencia me habla de que este niño va a tener dificultad respiratoria al nacer. ¿Qué pasa? El test de Clemens o prueba de Clemens es un test antiguo, porque la verdad es que es bien antiguo. Se fundamenta en la capacidad del surfactante, que sería la lecitina, para producir un halo de espuma estable en la interfaz aire-líquido cuando se mezcla con etanol, solución fisiológica y líquido amniótico. Esta es la prueba más vieja de madurez pulmonar fetal y es muy, muy fidedigna, salvo algunos casos que ahora vamos a ver en qué casos no realizarla. El material que necesitamos: una gradilla, 4 tubos de ensayo con taponcitos de goma, 4 pipetas de vidrio de 1 mililitro, solución salina isotónica, o sea, cloruro de sodio, la solución de cloruro de sodio, y alcohol etílico al 95%. ¿Cuál es la técnica? Primero yo tengo que rotular los tubos, 1, 2, 3 y 4. Colocar en los tubos rotulados el líquido obtenido. Mezclar el líquido obtenido, pero sin hacer burbuja. Tapar los tubos con sus tapones de goma y agitar vigorosamente durante 15 segundos. Hoy se colocan en centrifugadoras, antes lo hacíamos a mano. Era todo el mundo batiendo tubos de ensayo. Inmediatamente se colocan los tubos en la gradilla nuevamente y se esperan para ver 15 minutos más o menos para ver qué es lo que sale, qué es lo que ocurre. ¿Cómo se hace la lectura? A los 15 minutos de haber hecho la agitación, se debe observar bien sobre un fondo negro para poder ver, digamos, esto correctamente, y se valora cada tubo como positivo si en el menisco existe un anillo de burbuja.
y negativo si no existen burbujas, o sea, no se forma el anillo. No podemos realizar esta prueba, no me sirve la prueba de Clement cuando el líquido amniótico tiene meconio. ¿Por qué? Porque me puede dar un falso positivo. Ahora, cuando tiene sangre, ahí lo que tendríamos que hacer es centrifugar a 500 revoluciones por minuto durante 5 minutos, y si el hematocrito del sobrenadante es inferior al 3%, puede hacerse la prueba. Si fuera superior, no se puede hacer la prueba. No conviene efectuarlo si hay contaminación vaginal. Debe realizarse la prueba inmediatamente de extraído el líquido amniótico. Eso es lo principal, digamos, es lo más importante. Deberíamos hacerlo así. Ahora, supongamos que yo no puedo realizarla en ese momento, por la causa que sea, tengo que entrar en una urgencia, lo que se les ocurra, o tengo que derivar, no sé, lo que ustedes quieran, porque en realidad no necesito una gran tecnología, pero no la puedo realizar en ese momento. Lo que yo debo hacer es, puedo dejar el líquido amniótico refrigerado 30 minutos entre 0 o 20 grados hasta 24 horas. ¿Está? Más de eso, no. Y aquí tenemos. Estos serían los tubos. Acuérdense que habíamos dicho 1, 2, 3 y 4. ¿Está? Y entonces, a ver, aquí está el sobrenadante. Miren. Aquí se ve el sobrenadante. Entonces, ¿cómo interpreto el test de Clement? Entonces, son 4 tubos de ensayo que yo tengo que... Aquí está la cantidad que voy a tener. En el tubo, fíjense, vamos a empezar. Tubo 1, 2, 3 y 4. En el tubo 1 voy a poner 1 mililitro de líquido amniótico. 0,75 en el tubo 2, 0,50 en el tubo 3 y 0,25 en el tubo 4. La solución salina no coloco en el tubo 1, 0,25 en el 2, 0,50 en el 3 y 0,75. O sea, es inversamente proporcional a la cantidad de líquido amniótico. La misma cantidad de líquido amniótico que coloqué yo en el primer, digamos, en los distintos tubos, es lo invertido de solución salina. Y de alcohol va 1 mililitro en todos los tubos, en los 4 tubos. Entonces repasemos. Líquido amniótico. En el tubo 1, 1 mililitro, nada de solución salina y 1 mililitro de alcohol. ¿Está? En el tubo 2 coloco 0,75 mililitros de líquido amniótico, 0,25 de cloruro de sodio, y 1 mililitro de alcohol. En el tubo 3, 0,50 mililitros, o sea, medio mililitro de líquido amniótico, medio, o sea, 0,50 de solución salina, y 1 mililitro de alcohol. ¿Está? O sea, 2 mililitros tengo que tener en total acá. Y en el tubo 4 coloco 0,25 de líquido amniótico, 0,75 de solución salina y 1 de alcohol. ¿Cómo interpreto yo el resultado de esta prueba? Si los 4 tubos son positivos, o sea, se formó el menisco y se formó, digamos, la burbuja, es como una espumita, los 4 tubos son positivos, el test es positivo. Si 3 tubos son positivos y 1 negativo, el test es intermedio, puede o no. Si tengo 2 tubos positivos y 2 negativos, el test es dudoso y algo ha interferido. Tengo que ver si no tenía líquido amniótico meconial, si no tenía sangre. Y si los 4 tubos son negativos, obviamente el test es negativo. Entonces, ¿qué busco? La interfase aire-líquido, donde se me va a formar un halo, como si estuviera haciendo, no es exactamente igual, pero casi de la misma manera que si estuviera buscando proteinuria en orina por calentamiento. En este caso se me va a formar un halo, que ustedes aquí lo pueden ver perfectamente. Aquí tenemos halo, acá tenemos halo, aquí no tenemos nada. Y en este otro no tenemos nada, en ninguno de los tubos. ¿Está? Es muy fácil, es muy práctico y la verdad es que tiene muchísima sensibilidad y especificidad, salvo que tenga pacientes con, obviamente, donde tenga líquido amniótico, sangre, etc. Entonces,
3 diluciones con halo completo de burbujas me habla de un pulmón maduro. En un tubo o 2 tubos, un halo de burbuja, estamos hablando de un pulmón en vías de maduración. Y sin embargo, si no forma burbuja o halo incompleto en burbuja en todas las diluciones, directamente tengo un pulmón inmaduro. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y aparte, chicos, bueno, se sigue utilizando, se sigue haciendo porque es un método fidedigno y la verdad es que hoy que se hace con control ecográfico es mucho más fácil incluso que cuando lo hacíamos nosotros. Las biopsias. La biopsia corneal es un procedimiento invasivo y que se realiza entre las 10 y las 14 semanas. ¿Para qué? Para estudios citogenéticos, o sea, yo busco malformaciones congénitas. La condición para poder realizarla es que la placenta tenga un grosor o un espesor de entre 15 y 20 milímetros. Y la cordocentesis es otro procedimiento también invasivo que consiste en la extracción de sangre fetal. Más o menos se saca entre 3 y 5 mililitros, se realiza aproximadamente alrededor de las 20 semanas y se suele usar para diagnóstico de hidrops en los casos de isoinmunización en RH. Aquí tenemos la biopsia de vellosidades coriónicas. Es un método que no es inocuo, es riesgoso, es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque puede generar, obviamente, abortos. Y la cordocentesis. Miren dónde se toca. Obviamente se hace con control ecográfico. Generalmente se toma en la base de la unión del cordón con la placenta. Ahí es donde se hace la cordocentesis. ¿Es peligroso? Es peligroso. ¿Podría generarme una hemorragia? Podría generarme una hemorragia. ¿Puede eso al final terminar generando problemas a nivel fetales? Sí, los puede generar. ¿Vale la pena hacerlos? Siempre se evalúa en este tipo de pruebas invasivas el riesgo-beneficio. O sea, ¿vale la pena? Lo que yo voy a averiguar me va a dar algún resultado que yo pueda intervenir, si no, no lo hago directamente. La ecografía. Bueno, ¿quién no ha pedido una ecografía? ¿Quién que ha estado embarazada no ha querido que se le hagan 20 ecografías, una ecografía por día prácticamente? Es un método que ha venido para quedarse y que por supuesto tiene que ser utilizado con responsabilidad. Esto es lo que marcó la obstetricia tradicional con la obstetricia moderna. Se requiere, ¿no es cierto?, un aparato de alta definición equipado con sonda abdominal. Esto es específico, o bien vaginal también, porque acuérdense que utilizamos también vaginal. De 3.5 MHz y Doppler pulsado y Doppler color. ¿Por qué? Porque si vamos a utilizar ecografía, uno de los estudios que nosotros queremos hacer son los Doppler color. Objetivos. Yo uso ecografía, nosotros siempre decimos que vamos a hacer una ecografía por trimestre. En el primer trimestre lo que hacemos es confirmación de gestación y edad gestacional. Determinación del número de fetos y corionicidad, valoración anatómica precoz, determinar marcadores de aneuploidías, la translucencia nucal, huesos nasales, ductos, que esto se hace aproximadamente entre las 11 y 12 semanas. Fíjense, miren este cuadro. Y miren acá. ¿Qué busco yo? Estamos hablando del primer trimestre, ¿eh? La presencia de los 4 ventrículos a nivel del cerebral, ¿tá? La presencia o no de anencefalia, o sea, del cerebro. El maxilar, defectos ahí vamos a evaluar el defecto del labio palatino, paladar hendido. Los huesos nasales, que también nos dan ideas con respecto a síndromes, presencia de síndromes. Micrognatias, cordón umbilical, defectos sobre todo relacionados a la gelatina de Wharton. Anomalías urogenitales, espina bífida, miren acá, ductus venoso, acá está el corazoncito,
ductus venoso, síndromes cardiovasculares, la translucencia nucal, que aquí me sirve también para malformaciones. O sea, miren todo lo que yo puedo en una ecografía en el primer trimestre evaluar. O sea, no solamente la edad gestacional, sino también me va a permitir presumir o predecir o arrojar una luz sobre alguna malformación que ese feto pueda estar presentando. O que vaya a presentar más adelante, digamos. También en este primer trimestre utilizo la ultrasonografía como para buscar el flujo, para ver el tema del crecimiento fetal en la preeclampsia, en los pacientes con riesgo de preeclampsia. La translucencia nucal. Aquí tenemos el cuadro con la translucencia. La longitud craneocaudal debe hallarse entre 45 y 84 centímetros. Milímetros. La edad gestacional entre las 11 y las 13 semanas, cuanto más cercana a las 11 mejor. Ante un feto con una translucencia nucal aumentada, evaluar ecografía cardíaca fetal, ¿tá? Y eventual punción si fuera necesario. Una medición normal es hasta 2 milímetros. Una medición normal a las 13 semanas, o sea, 6 días después, es de 2.8 milímetros. O sea, fíjense cómo va creciendo. Pero como ustedes ya saben a esta altura, el crecimiento fetal es rápido, a pesar de que, bueno, son 9 meses y toda la historia, pero estamos hablando de que se está desarrollando un feto. ¿Qué valoramos en el segundo trimestre? Perdón. La placenta y el líquido amniótico. Y por supuesto la valoración fetal. ¿Con qué? Mediante el diámetro biparietal, el perímetro cefálico, el perímetro abdominal, la longitud del fémur y obviamente la valoración de la anatomía. Acuérdense que dijimos que el perímetro abdominal es el perímetro que primero se afecta o deja de crecer cuando yo tengo, por ejemplo, una restricción de crecimiento intrauterina. Entonces, son parámetros para valoración de crecimiento. ¿Qué valoramos en el tercer trimestre? Madurez placentaria del líquido amniótico. Aquí solo la presencia de la placenta y bueno, y si hay alguna malformación placentaria, la cantidad de líquido. Aquí madurez placentaria y presencia de líquido, cantidad de líquido. Valoración y correlación del crecimiento y obviamente revalorización de la anatomía fetal. Todo lo que pudiera habérseme pasado por alto, yo ahí tendría que volver a evaluar. El Doppler. El Doppler es una ecografía, yo siempre suelo decir, especializada, a color, que permite detectar el flujo de los vasos sanguíneos del feto y de las estructuras que le rodean. Placenta, cordón y útero. Son muy importantes. Este tipo de ecografía es sumamente importante porque a nosotros nos permite aseverar o presumir al menos que está habiendo algún tipo de problema a nivel del flujo sanguíneo fetal. La ecografía Doppler, más o menos, bueno, no es de rutina y es más frecuente realizarla hacia la semana 32, pero si yo tuviera, por ejemplo, una paciente hipertensa, tranquilamente podría estar pidiendo un Doppler a las 28 semanas. Utiliza las ondas sonoras para detectar el movimiento de la sangre en los vasos sanguíneos y se utiliza en el embarazo para estudiar la circulación sanguínea en el recién nacido, en el útero y en la placenta. Muy bien. Detecta redistribución del flujo sanguíneo fetal con hiperperfusión central. Ojo con esto. Es un estudio hemodinámico que se basa en la evaluación de la onda de velocidad de flujo de diferentes vasos fetoplacentarios y los más estudiados son en la madre las arterias uterinas y arcuatas, en la placenta las umbilicales y en el feto la cerebral media, carótida, aorta torácica y renal. Ante casos de una vasoconstricción, por ejemplo, de los vasos periféricos fetales, principalmente lo que sería de los miembros, piel, músculos, etc.,
en el feto, al igual que el adulto, podría sufrir un shock hipovolémico o cardiogénico. Entonces, ¿por qué? Porque necesita mandar sangre al cerebro y al corazón, que es donde no está teniendo. Y para eso nos permite el Doppler ver y detectar esta redistribución de flujo. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué se me está centralizando esta sangre y me está quedando sin sangre en las extremidades? Miren esto. La arteria uterina, este sería el registro del Doppler. Miren acá, miren la diferencia. Miren, este sería el compartimiento materno. Esta es una paciente con una alteración obstétrica. Miren las arterias uterinas. Esto es lo normal y miren cómo se ve en la paciente. ¿Ven la diferencia? Aquí, esto sería lo normal. Esto en la cerebral media. Fíjense. Hay índice de resistividad bajo a los componentes placentarios. Miren la diferencia. Acá tenemos una base ancha, pero picos muy bajos, y aquí tenemos base pequeña, pero picos muy altos, que es lo normal. Estos serían las arterias umbilicales. Entonces vimos arterias uterinas, arteria cerebral media, arterias umbilicales. Más o menos a las 25 semanas. Esta sería la placenta normal. Ven que no tenemos una diástole reversa. Y aquí sí tenemos índice de resistividad muy elevados, diástole 0, y acá tenemos una diástole reversa, que sería esto que vemos acá abajo. Pero ven la diferencia, este es el normal, y aquí miren con qué nos encontramos. El ductus venoso, la presencia del ductus venoso, por ejemplo. Esto sería lo normal. Y aquí vamos a tener sístole, diástole y onda A negativa. Miren la diferencia. Resistividad, índices de resistividad elevado. Bases muy pequeñas, perdón, pero que se van hacia abajo. Entonces aquí pueden ver perfectamente. Y esto nos habla, Esto nos está hablando, chicos. Esto nos está diciendo lo que está pasando ahí. ¿Por qué? Porque hay una redistribución del flujo. La hipoxia hace que se produzca una disminución del flujo de la arteria uterina, de la arteria umbilical. Eso me provocaría una vasodilatación de la cerebral media y la carótida. Va a generar disminución del flujo de la arteria aorta torácica descendente, disminución del flujo de la arteria renal fetal y disminución del filtrado glomerular fetal con oliguria. Esto me va a llevar a que yo tenga oligoamnios. ¿Se acuerdan que hablábamos del oligoamnios y cuáles eran las causas que podían generarme la presencia del oligoamnios? ¿Está? Miren, si yo tengo vasodilatación en áreas fetales indispensables, a su vez estas me van a alterar las arterias centrales anteriores, medias y posteriores, sobre todo la carótida interna. A su vez esto me va a generar vasoconstricción en áreas indispensables. Se va concatenando todo. Esta vasoconstricción va a actuar sobre la arteria aorta torácica descendente y la arteria renal, generando disminución de flujo. ¿Y qué es lo que me va a producir esta disminución de flujo? A nivel del riñón, oliguria fetal, dándome como resultado oligoamnios. Acuérdense que hasta las 12 semanas el líquido amniótico estaba formado por la placenta exclusivamente, pero a partir de las 12 semanas ya el líquido amniótico está formado por el feto, por la deglución del líquido amniótico que ya tenía y la
micción fetal. Entonces, si yo tengo oliguria fetal, voy a tener poca cantidad de líquido amniótico. En el intestino voy a tener una enterocolitis necrotizante, que esto obviamente lo vamos a ver cuando nace el feto, o sea, en el recién nacido ya, y a nivel pulmonar esto me va a generar un distrés respiratorio. Entonces voy a tener no solamente una dificultad respiratoria, sino también una enterocolitis necrotizante, casos todos ellos que pueden generarme obviamente el óbito del recién nacido. Conclusiones del Doppler. En la comparación con la ecografía no Doppler, la ecografía Doppler en embarazo de alto riesgo se asocia a una tendencia a la reducción de las muertes perinatales. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan todo lo que hemos visto, me está permitiendo que yo haga diagnóstico de alteraciones fetales, o sea, de salud fetal. Me genera un Doppler, con un buen Doppler me genera menos inducción de trabajo de parto. ¿Por qué? Porque me da más tranquilidad para poder actuar, menos ingresos en el hospital, ya sea terapia neonatal o terapia intensiva, y mejora la calidad de resultados de atención obstétrica. O sea, un Doppler hoy en día, bien utilizado, bien hecho, porque no lo hace cualquiera, hay que estar preparado para hacerlo, me va a permitir, obviamente, determinar hechos sumamente importantes para la salud fetal y para el resultado perinatal. Bueno. Perfil biofísico de Manning. El perfil biofísico de Manning es un perfil ecográfico. Utilizo la ecografía. Y aquí estudio 5 variables. La reactividad fetal, que dura 40 minutos aproximadamente. Aquí se valoran las aceleraciones transitorias en respuesta a los movimientos fetales. Son movimientos fetales que me generen alteración en la frecuencia cardíaca. Los movimientos respiratorios fetales, eso se evalúa durante 30 minutos. Los movimientos fetales, que pueden ser del cuerpo y de las extremidades, también durante 30 minutos. El tono fetal, que se maneja, se evalúan los movimientos de flexión, extensión rápida y vuelta a la flexión. Esto se observa durante 30 minutos. Y el volumen del líquido amniótico, que se mide en planos perpendiculares en ventanas. Ustedes ya saben de qué hablamos cuando hablamos de ventanas. Este estudio dura aproximadamente, como mínimo, 45 minutos. Es difícil que lo hagan porque como dura tanto tiempo, la verdad es que muchas veces no lo quieren hacer, pero sí evalúan las variables que se utilizan para el Manning. Sí, eso sí se evalúa, pero no completo en el Manning. Entonces, aquí tengo un cuadro que me permite a mí determinar los movimientos, cuánto le sumo de puntos, digamos. Si yo tengo movimientos respiratorios fetales, un episodio de 30 segundos en 30 minutos es lo normal, pero si tengo ningún episodio en los 30 minutos, es anormal y no se le asigna puntaje. Los movimientos corporales, 3 movimientos del cuerpo o de las extremidades en 30 minutos, y aquí menos de 3 movimientos. El tono fetal, mínimo un episodio de extensión activa con recuperación de las flexiones. Abrir y cerrar la mano se considera tono normal también. Obviamente no hacer nada de esto o ausencia de alguno de ellos, o que la flexión, acuérdense que hablábamos de una extensión activa y una flexión rápida. Entonces, si esa flexión rápida no se produce, se considera, o es muy lenta, se considera que no es normal. Líquido amniótico, un bolsillo de líquido amniótico que por lo menos mida 2 centímetros o más, en 2 planos perpendiculares, y en el otro sería líquido amniótico ausente o bolsillos inferiores a 2 centímetros. La frecuencia cardíaca fetal, basal, de tipo reactiva, o bien de tipo no reactiva, o sea, se mueve, reacciona, sube, no baja. ¿Qué es lo que pasa con la frecuencia cardíaca fetal? O sea, el feto se mueve, la frecuencia se eleva, el feto se mueve, la frecuencia no se mueve. Eso sería anormal. En función de esto, si yo tengo entre 8 a 10, repetir el test en una semana. En pacientes de alto riesgo, repetirlo 2 veces por semana.
Si yo tengo entre 4 y 6, repetir a las 24 horas, evaluar madurez pulmonar fetal y eventual finalización del embarazo. Y si tengo menos de 2, finalización de inmediata del embarazo. Y obviamente evaluar madurez pulmonar fetal. Cardiotocografía. El test basal o monitorización fetal no estresante, también conocido como Non-Stress Test o NST. ¿Qué variables son las que evalúa? La línea de base de la frecuencia cardíaca, la variabilidad, ascensos y movimientos fetales. Son los 4 parámetros que se toman en cuenta cuando yo mando a una paciente a hacer lo que nosotros llamamos monitoreo. La posición de la paciente, y esto es muy importante que tengamos en cuenta, chicos. La paciente debe estar semisentada o en decúbito lateral, evitando siempre el decúbito supino, a fin de que no se produzca un síndrome hipotensivo. Debe haber comido, o sea, no tiene que estar en ayuna, no me sirve en ayuna. Generalmente se le realiza el test luego de una ingesta de glucosa importante. A veces nosotros decimos, bueno, que se coma un alfajor y una botellita de Baggio o de Coca-Cola, que sabemos que dispara la glucemia, y bueno, y eso nos permite hacer con tranquilidad el test. Si la paciente es fumadora, debe transcurrir entre el cigarrillo y la prueba por lo menos 1 hora. Por supuesto, si está tomando sedante por hipertensión, por neurosis o por lo que fuere, lo ideal sería es que la prueba no se tomara inmediatamente de haberlo tomado el sedante, sino que la prueba se realice antes de que él tenga que tomar nuevamente el sedante. Entonces, ¿cuándo consideramos normal a la prueba? Cuando 2 o más movimientos fetales se acompañan de un aumento de frecuencia cardíaca de por lo menos 15 latidos por minuto. O más que duren por lo menos 30 segundos. ¿Está? La prueba se realiza generalmente durante 20 minutos y se controla variabilidad de la frecuencia cardíaca, ascensos, descensos y amplitud de los latidos cardíacos fetales. En todo esto. ¿Está? Variabilidad, ascenso, descenso y amplitud de la frecuencia cardíaca. 135, 135, 137. Ascensos y descensos normales, no superan los 160. ¿Está? Eso es muy importante. La amplitud, que sería cuánto de diferencia hay entre ascenso, la recuperación y el descenso. Entonces aquí tenemos. ¿Ven? ¿Se acuerdan lo que habíamos visto? Cada punto de esto está hablándome de movimientos fetales. Entonces, como ven acá, cada vez que el feto se movió, hay un ascenso en la frecuencia. ¿Está? Miren. 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 Aquí no, pero aquí sí. Entonces tenemos la mayoría, se producen ascensos que me está hablando de reactividad del feto. Esta es una prueba sumamente importante. Es un método entonces de evaluación fetal durante el embarazo, basado en las características, como dijimos, repitamos, frecuencia cardíaca fetal, presencia de dips o desaceleraciones tipo 2 o tardías en relación con las contracciones uterinas. Entonces, estudia, perdón chicos, vamos a retroceder porque quiero, esto aquí me quiero quedar un segundito. ¿Qué evalúa acá? Los movimientos fetales, la reactividad de la frecuencia cardíaca fetal con los movimientos y los descensos, que nunca debe ser, fíjense que acá tenemos 120, 150, 160.
170, 180. Nunca el ascenso debe superar los 160, pero nunca deben estar la frecuencia cardíaca por debajo de 120. Y los movimientos tienen que coincidir con los ascensos. Esto sería un NST o un monitoreo fetal reactivo. ¿Está? Esto sería un test no estresante porque lo único que se hace es evaluar la frecuencia cardíaca y la presencia de ascensos y descensos, y si hay contracciones de las contracciones y los movimientos fetales sin absolutamente ninguna intervención. Pero, y aquí viene el test estresante o prueba de poseo o prueba de oxitocina, que también me evalúa la salud del feto durante el embarazo, pero aquí sí evalúa lo mismo que evalué en el monitoreo, pero aquí con la indicación es que aquí yo utilizo, genero la presencia o la aparición de contracciones uterinas para evaluar cómo ese feto toleraría un trabajo de parto. Para eso sirve básicamente, sobre todo, este test, esta PTC inducción que también se llama. ¿Está? Estudia la respuesta de la frecuencia cardíaca en las contracciones. Acuérdense, en el otro no nos interesaban las contracciones, sí los movimientos. En este, sí me interesan las contracciones. ¿Por qué? Porque en función de eso yo voy a ver si hay descenso y recuperación de la frecuencia cardíaca, que me puede hablar de que si ese feto va a tolerar o no el trabajo de parto. Se debe controlar la tensión arterial materna cada 10 minutos durante la prueba. Se registra durante 30 minutos, la otra recuerden que eran 20 minutos. Deben existir contracciones efectivas, o sea, las contracciones partales. 3 contracciones en 10 minutos de 30 a 35 segundos o 35 a 60 segundos. Con un tono normal, obviamente no con hipertonía. Se comienza generalmente a la primera hora de la mañana, porque si todo evoluciona bien y yo tengo una PTC positiva, o sea, una PTC buena, puedo continuar con la inducción de ese trabajo de parto. Si no, suspendería. Se indica obviamente una vía periférica con dextrosa al 5% de 500 centímetros cúbicos, más 2 unidades de oxitocina a 10 gotas por minuto. Esto para desencadenar las contracciones. ¿Está? ¿Cómo evalúo yo el resultado de la PTC? T negativo o normal, PTC negativa. Significa que no hay desaceleraciones tardías, o sea, no tengo dips ante la presencia de las 10 contracciones de las características, o sea, partales. 10 en 10 minutos, 10 contracciones durante 30 minutos, de 25 a 30 segundos, o incluso llegar a durar hasta 60 segundos. O sea, no aparece el registro de DIP2 en el caso, este test es negativo y se puede repetir a los 7 días. El test no concluyente significa que existen desaceleraciones tardías ocasionales, o bien las variables, también se las suele llamar variables. En este caso el test lo tengo que repetir a las 24 horas y completar con otras pruebas de salud fetal. Y es positivo o patológico cuando existen desaceleraciones tardías, o sea, ¿qué quiere decir eso? Pasó la contracción y esa desaceleración no se recupera. ¿Está? O sea, eso sería una desaceleración tardía. Y que están presentes en más del 50% de la prueba. Es decir, ahí voy a tener 3 o más DIP2, y en este caso se debe finalizar la gestación si el feto está maduro, ya sea por parto o cesárea. Lo habitual sería que si yo tengo que me está haciendo DIP2 en una PTC inducción, pruebe el trabajo de parto, pero por vía vaginal, pero tengo que estar muy despierto, muy atento, porque de repetirse los DIP2 fuera de la inducción, quiere decir que yo tengo que culminar ese embarazo directamente por cesárea, porque el feto está empezando a hacerme un sufrimiento fetal, o puede llegar a hacerme un sufrimiento fetal. Obviamente, aquí yo puedo sumar los estudios bioquímicos, y recuerden, punción o extracción de sangre de cuero cabelludo,
el pH normal es de 7.25 a 7.35. Por debajo de esto ya se considera que estamos ante un feto con sufrimiento fetal. ¿Mm? Bueno. ¿Cuál sería el algoritmo de estudio entonces? En estas pacientes embarazadas, en todas las pacientes embarazadas, hacemos el movidograma a partir de las 30 a 32 semanas. Si es satisfactorio, no nos preocupamos, que siga controlando los movimientos fetales la mamá. Si es no satisfactorio, hacemos un monitoreo, o sea, NST, o sea, Non-Stress Test. Si puede ser reactivo, no me preocupo. Si es no reactivo, dudoso, sinusoidal o no puedo interpretar, tengo que hacer el perfil biofísico de Manning. Si es satisfactorio, no me preocupo. Si es insatisfactorio, debería realizar un Doppler y ver dónde estamos parados. Si este Doppler me da más o por encima de la P95 en el flujo, no me preocupo tanto, pero si me da por debajo tengo que culminar. Deberíamos hacer en todos los casos insatisfactorios, yo voy a hacer una PTC inducción. O sea, comienzo con una NST, un Non-Stress Test, y paso a la PTC inducción. En la PTC inducción puede ser negativa, en cuyo caso seguiré por la vía que considere más adecuada de acuerdo a la madre y al feto, o puede ser positiva, donde indefectiblemente va a ir a la culminación. Aquí estamos en lo mismo, repasando lo que acabamos de decir. Este sería el algoritmo de estudio. Bueno, chicos, esta clase básicamente les sirve para que ustedes ahora van a empezar a ver las patologías gestacionales. Patologías concurrentes, patologías prevalentes, patologías preexistentes, pero todas ellas, cualquier mujer embarazada que tenga una comorbilidad, sea preexistente o sea concurrente con el embarazo actual, va a tener algún riesgo fetal y probabilidad de tener resultados perinatales adversos. Entonces, estas pruebas son las pruebas que voy a utilizar en todos esos embarazos. Tal vez no utilice todas, tal vez utilice todas estas, tal vez utilice algunas otras, pero que no son tan específicas y a veces tampoco tan conocidas o que no tengamos acceso. Pero para esto tenemos acceso en cualquier lugar del mundo y fácil acceso. Entonces, por eso tenemos la obligación de conocerlas. Si yo tengo una paciente con un embarazo de alto riesgo, debo realizarle un Doppler. Si tengo una paciente con un embarazo con un movidograma, empezar a las 30, 32 semanas con el movidograma. Si ella refiere en algún momento que no se mueve su bebé, hacerle alguno de los test estos, hacerle un monitoreo, o sea, un Non-Stress Test, un NST. Si la evolución no es la adecuada, puedo llegar a hacer una PTC inducción cuando estoy cerca del final del embarazo, para evaluar cuál va a ser mi vía de finalización del embarazo. El test de Clement, porque el test de Clement, si yo tengo que interrumpir un embarazo para evaluar a ver si estoy o no ante un caso de una paciente con una madurez fetal ya comprobada, si no, tendré que madurarla y en 24 horas culminar ese embarazo si estamos ante un embarazo de riesgo. Entonces, esta clase generalmente se suele dar al final de todas las clases, pero yo decidí ya hace un par de años darla al principio. ¿Por qué? Porque aunque ahora les parezca chino básico, a medida que vayan viendo las patologías, van a darse cuenta que esto es lo que tienen que saber, porque esto es lo que vamos a aplicar en cada uno de estos embarazos. ¿Está? Bueno, espero que les haya quedado claro. Y bueno, comenzamos con las patologías gestacionales. Nos vemos, bueno, esta semana van a dar clases los doctores Romero Benítez, Fundiki y la doctora Teresita Sosa. Así que yo los voy a estar viendo, pero mi próxima clase va a ser el martes que viene. Bueno, nos vemos.